Bien, buenos días. Disculpar el pequeño retraso. Gracias a todos y a todas, como siempre, por vuestra presencia en la rueda de prensa ordinaria. Paso a relatarles los asuntos que en esta mañana ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. En primer lugar, aprobamos hoy un nuevo proyecto de ley de defensa, asistencia jurídica y comparecencia en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Un nuevo texto normativo con el que el funcionamiento de la Abogacía General, que como ustedes saben es el órgano encargado de la representación y defensa de la Administración de la Junta de Extremadura y sus organismos públicos dependientes, se adapta con este nuevo texto normativo que hoy aprobamos a los nuevos parámetros de agilidad procesal y comunicaciones telemáticas introducidas en las últimas reformas legislativas en la materia. El objeto principal, por tanto, de esta ley no es otro que mejorar el funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura. ¿Cuáles son las principales novedades que recoge este nuevo texto normativo? Se crea un sistema más ágil. Esto facilitará que se llegue a acuerdos antes de que se produzcan sentencias. La ley actual era muy rígida y dificulta la adopción de dichos acuerdos antes de que se produzca la sentencia. No se defenderá al personal de la Administración ante la previsión de que hayan cometido un delito contra la Administración pública, es decir, este Gobierno no defenderá a los corruptos. Y así queda reflejado en la norma como medida también que incluíamos los socialistas en nuestro programa electoral en las últimas elecciones. Avanzamos en materia de transparencia, como viene siendo habitual en cada una de las medidas que toma esta Administración, de tal manera que todas las sentencias de las que forme parte la Administración extremeña serán publicadas en el portal de transparencia de la Junta de Extremadura. Se reordenan los letrados que pertenecen a esta Administración y esta ley que aprobamos hoy viene a derogar la Ley 8/85 de 26 de noviembre de comparecencia en juicio. Hasta que se proceda al desarrollo reglamentario de esta norma, proyecto de ley que hoy aprueba el Consejo de Gobierno y que, por tanto, inicia su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura, se mantiene la vigencia del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Abogacía General, como estaba hasta ahora, de la Junta de Extremadura y también de la Comisión Jurídica de Extremadura. Por tanto, una nueva ley que, aprobada hoy en el Consejo de Gobierno, inicia su tramitación parlamentaria y, por lo tanto, sobre la que hablaremos con todos los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Extremadura. La Junta de Extremadura aprueba hoy la creación de la Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos, regula su composición, su funcionamiento y su organización. Este es un Gobierno comprometido con la igualdad, no solo con palabras, sino también con hechos. La Ley de Igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género de Extremadura fue la última ley que la Asamblea de Extremadura aprobó en el año 2011, en aquella primera legislatura del presidente Fernández Vara, 2007-2011. Esta fue la última ley que aprobó el Parlamento Regional antes de convocar las elecciones autonómicas. Y esta ha sido una ley que la legislatura pasada ha estado durmiendo el sueño de los justos porque no ha tenido ningún desarrollo reglamentario. Y este Gobierno es un Gobierno, el del presidente Fernández Vara, comprometido con la igualdad, que ha propiciado que todos los órganos de esta Administración sean paritarios, que ha puesto en marcha y ha creado las unidades de igualdad en cada una de las consejerías y que hoy, mediante el acuerdo del Consejo de Gobierno, pone en marcha el artículo 18 de la ley que nos dice que debe existir en la Administración autonómica una comisión que quiera y deba hacer los presupuestos, que es la ley más importante que se aprueba anualmente por parte del Gobierno regional de la Junta de Extremadura, con perspectiva de género. Es verdad que este órgano que hoy creamos es un órgano de naturaleza colegiada, de consulta, de colaboración, de participación y de propuesta. Por tanto, no es un órgano vinculante a la acción del Gobierno, pero es todo lo vinculante que el Gobierno quiera. Y este Gobierno quiere y tiene firme voluntad de hacer los presupuestos de la Junta de Extremadura con la necesaria perspectiva de género que nos lleve a que las políticas públicas sean cada vez más igualitarias y, por tanto, vayamos derribando la persistente desigualdad entre hombres y mujeres
en todos los ámbitos de la vida de los extremeños y de las extremeñas. Esta es una acción que se viene a sumar a otras muchas que venimos desarrollando, como les decía, la puesta en marcha también de las unidades de igualdad en las consejerías o la reciente aprobación la semana pasada del 5º Plan Estratégico de Igualdad entre hombres y mujeres, que por vez primera tiene unas acciones concretas, tiene un mandato concreto de luchar contra la violencia de género, dotado presupuestariamente con 28 millones de euros, que nos parece que es una cuestión muy importante. La composición y funcionamiento de esta comisión tendrán toda la información disponible en la reseña del Consejo de Gobierno. Estará presidida, como no podía ser de otra manera, por la persona titular de las competencias en materia de igualdad, la consejera de Igualdad de la Junta de Extremadura, y en ella estarán todas las consejerías, incluida la presidencia, con un representante para que trabajemos como han de trabajarse las políticas de igualdad, que es de una manera transversal en el conjunto de la acción del Gobierno. La cartera de Economía nos trae hoy 2 asuntos que han sido aprobados en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos tiene que ver con quienes son elementos integradores y dinamizadores de nuestro sistema de ciencia, tecnología e investigación, es decir, los grupos de investigación de Extremadura. Aprobamos hoy el decreto que regula las ayudas para las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, divulgación y transferencia de conocimiento por los grupos de investigación de la región. Esta medida está incluida, estas ayudas, bases reguladoras que hoy aprobamos, en el Programa para el Fomento de la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del 6º Plan Regional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación de Extremadura. ¿Qué objetivo fundamental perseguimos con estas ayudas? Mejorar la competencia de los grupos de investigación, dotándolos de recursos para impulsar su actividad y transferencia de conocimiento I+D+I, fomentando la colaboración y la creación de redes, así como la internalización de la investigación y de los grupos investigadores extremeños. Las subvenciones reguladas en este decreto, que hoy ve la luz verde del Consejo de Gobierno, se tramitarán en régimen de concurrencia competitiva y el presupuesto previsto para el periodo 18-20 será de 7,2 millones de euros, 2,4 para cada anualidad. Estas bases reguladoras que hoy aprobamos vienen a derogar el anterior decreto que las regulaba, que es del año 14, y las novedades más significativas de estas nuevas bases reguladoras de las ayudas a los grupos de investigación son: el grupo de investigación debe incluir un mínimo de 3 doctores, y con anterioridad en el decreto del 14 se exigían 2 doctores, y lo más importante es el notable incremento de la cuantía máxima a percibir por cada grupo investigador. El importe máximo será de 200.000 euros por grupo de investigación, 66.000 euros por anualidad, cuando la convocatoria anterior era de 40.000 euros por anualidad. Es decir, un incremento en cada anualidad que van a percibir los grupos de investigación de un 66%. Por tanto, nuestra apuesta por la I+D+I con el presupuesto público de la Junta de Extremadura. ¿Qué actuaciones son subvencionables? Contratación de personal, actividades de movilidad de los integrantes del grupo investigador, estancias temporales de los investigadores e invitados que vengan de fuera, organización de actividades de transferencia y divulgación científica relacionadas con la I+D+I que se realizan en Extremadura, así como adquisición de equipamiento científico, el registro de patentes o la edición y traducción de publicaciones científicas. En la reseña de prensa les aportaremos los datos de la anterior convocatoria del año 2015 para que puedan también, a la hora de elaborar sus informaciones, hacer una comparativa con la convocatoria que vence y la convocatoria nueva que hoy aprueba el Consejo de Gobierno. El segundo asunto, como les decía, que traíamos 2 de la cartera de Economía, autoriza el Consejo de Gobierno a la Consejería competente a la suscripción de un convenio con la Administración General del Estado, en concreto con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, para continuar con los puntos de atención al emprendedor, los conocidos como PAE, que están integrados en la red CIRCE del Gobierno de España y que tienen una vigencia de 4 años. Estas son las cosas que, cuando llegamos, estaban bien, y dijimos que como estaban bien se mantenían. Y los puntos de atención empresarial, una iniciativa de la legislatura anterior, al igual que les decía antes que la Ley de Igualdad la guardaron en un cajón y nunca lo abrieron, los puntos de atención empresarial eran una iniciativa que estaba ahí y que, por tanto, este Gobierno iba a mejorar y a potenciar. Por eso, además de los 6 PAEs que nos encontramos, lo que hicimos fue poner en marcha los puntos de atención empresarial móviles para facilitar que a las zonas rurales también llegara esta asistencia y también llegara esta atención. Con esta medida, la razón de ser de estos puntos de atención empresarial es la creación de nuevas empresas,
es ayudar al emprendedor a iniciar un trámite administrativo cuando quiere poner en marcha una actividad empresarial e informar sobre las ayudas públicas a las que puede acogerse con esa nueva iniciativa. Parecía una asistencia y una orientación coja, por eso, dentro del acuerdo presupuestario con Podemos, la propuesta de este grupo político, se nos instaba a que hubiera un seguimiento de esa orientación inicial e información inicial que se le da a un emprendedor cuando da la puerta a un punto de activación empresarial. Y esa cuestión es la que incluimos en este nuevo convenio que suscribimos con el Ministerio, la posibilidad de ese acompañamiento para que esa atención no quedara solo en el inicio de la actividad, sino que pudiera seguir teniendo un recorrido. Paso a la cartera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, con dos convocatorias importantes. La primera de ellas, tras aprobarse en el pasado Consejo de Gobierno del 27 de diciembre las bases que regulaban las ayudas destinadas a la mejora de las condiciones de la producción y comercialización de los productos apícolas, hoy la Junta de Extremadura trae su convocatoria. Una convocatoria que tiene una dotación presupuestaria de 2.209.000 euros, cofinanciados en un 50% por el FEAGA, 25% por el Ministerio de Agricultura y 25% restante por la Administración Regional, por la Junta de Extremadura. El objetivo principal de estas ayudas a la apicultura no es otro que financiar actividades encaminadas a la asistencia técnica de los apicultores y las agrupaciones de apicultores, luchar contra la varroasis, que es la enfermedad que afecta a este sector, la nacionalización de la transhumancia, medidas de apoyo a los laboratorios de análisis de las características físico-químicas de la miel. Estos son los objetivos más fundamentales de estas ayudas dotadas con 2.209.000 euros. ¿Quiénes podrán solicitar estas ayudas a la apicultura? Las personas físicas y jurídicas titulares de las explotaciones apícolas de Extremadura, las cooperativas apícolas de primer y segundo grado y las organizaciones de apicultores con personalidad jurídica propia. El plazo de presentación, como siempre, será de un mes a partir de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de esta convocatoria que aprueba hoy la Junta de Extremadura. Estas ayudas a la apicultura son ayudas que concede la Junta de Extremadura hace ya 15 años. Y que vienen a fortalecer un sector que es fundamental en comarcas como la Siberia, Urde, Sierra de Gata y Villuercas y Borejara. Pero además este Gobierno potencia y apuesta por la apicultura, como ya pasó hace 2 semanas cuando convocamos la nueva convocatoria de la Política Agrícola Común, la convocatoria de la PAC, donde establecimos una línea específica en las agroambientales de 1.250.000 euros que viene a apostar por la apicultura y la conservación de la biodiversidad. Como digo, son fundamentales el acompañamiento de la apicultura en las comarcas de Siberia, Urde, Sierra de Gata y Villuercas y Bores. De ahí el necesario acompañamiento de esa ayuda de 1.250.000 euros, línea específica de la PAC, y de estas ayudas que vienen de manera ininterrumpida durante los últimos 15 años convocándose. Y como ocurre con todas las ayudas que tienen que ver con estos sectores, vienen a responder a lo que es un objetivo compartido del conjunto de la acción del Gobierno, que es la necesidad de fijar la población al territorio en Extremadura y que luchemos con medidas que permitan tener empleo en los municipios para luchar contra la despoblación. Y, en segundo lugar, la segunda convocatoria que nos trae hoy la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorios, es la convocatoria de las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo en Extremadura para el ejercicio 18, con un importe de 1.476.504 euros. Saben que estas ayudas forman parte del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola 19-23 y su finalidad, por tanto, es aumentar la competitividad de los productos vitivinícolas e impulsar la competitividad y calidad de un sector importante en Extremadura. ¿Qué actividades son subvencionables? La reconversión varietal, la reimplantación de viñedos y la mejora de las técnicas de gestión de los propios viñedos. Esta nueva convocatoria presenta novedades que son las que el Plan Nacional ha incluido. El Plan Nacional que les decía antes, 19-23, una vez finalizado el 14-18. Las solicitudes que se presenten de forma colectiva deberán estar integradas por 10 agricultores y no por 20, como ocurría en la convocatoria anterior. Y, en segundo lugar, lo más destacable es la discriminación positiva que se hace en la puntuación de solicitudes de subvenciones de este tipo. Tienen una discriminación positiva aquellas explotaciones agrarias que están en el registro de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, y tienen una discriminación positiva aquellos que tienen menos de 40 años y que, por tanto, pertenecen a los jóvenes
a agricultores. Saben que esta convocatoria que hoy ve la luz verde del Consejo de Gobierno se hace con un año de anticipación y que, por tanto, el dinero destinado, que yo les decía antes, que es 1.476.000 euros, es una cuantía provisional hasta que el Gobierno de España y el Ministerio, en conferencia sectorial, convoque y diga el reparto y distribuya el reparto por las comunidades autónomas. Termino con los asuntos más relevantes o de los que yo me tenía que encargar hoy de comunicarles a ustedes, a la opinión pública, y nos acompaña el consejero de Sanidad y Política Social porque trae hoy dos asuntos, uno de ellos muy relevante porque afecta a muchísimas personas dependientes de su cartera, la cartera de Sanidad, que se trata de la oferta pública de empleo extraordinaria. Consejero, tuya es la palabra. Gracias, consejera. Buenos días a todas y a todos. Paso a detallarles los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno en materia sanitaria. Una, como decía la consejera, es la OPE extraordinaria que convocaremos en 2018 y el otro tema es el decreto de registro de agresiones a profesionales que trabajan en el sistema sanitario público y en los centros sociosanitarios extremeños. Con respecto a la oferta de empleo público, decirles que es la oferta más numerosa en materia sanitaria que se convocará, tanto si nos referimos al número de plazas como si nos referimos al número de categorías que afecta, porque afecta a cerca de 50 categorías en el total. Lo que hoy se ha aprobado es la inclusión en la convocatoria del SES de 1.837 plazas extras que corresponden a la tasa adicional que venía regulado en la Ley General de Presupuestos del Estado y que estaban destinadas a la estabilización del empleo en la sanidad de todo el país, pero también en la sanidad extremeña. Así, estas 1.837 plazas se suman a las ofertas ya convocadas de los años 2015, 2016 y 2017, que correspondían a la tasa de reposición de esos años y que ya ofertamos en 1.368 plazas. Por tanto, convocaremos a lo largo de 2018 y 2019 un total de 3.205 plazas en el ámbito sanitario. Por economía en el procedimiento y respetando los principios de libre concurrencia, de igualdad, de mérito, de capacidad y de publicidad, acumularemos las siguientes categorías porque así está acordado en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. Acumularemos la categoría de médico de familia en equipo de atención primaria, para la que destinamos en total 341 plazas. Acumularemos la categoría de pediatría en equipo de atención primaria, para la que acumularemos 40 plazas. Acumularemos la categoría de enfermero especialista obstétrico ginecológico, a la cual destinaremos 47 plazas. La categoría de enfermería, que acumulará 820 plazas. La categoría de fisioterapeuta, que acumulará 46 plazas. La categoría de técnico de cuidados auxiliares de enfermería, que acumulará 696 plazas. El grupo auxiliar de función administrativa, 317 plazas, y el grupo de celador o celadora, 405 plazas. Para las plazas de esta oferta adicional, estimamos que en el próximo mes de marzo publicaremos una nueva convocatoria, en este marzo de 2018, con un nuevo plazo de solicitud y se realizará en un único ejercicio de oposición para todos los aspirantes. Además, con esta oferta adicional nos permitirá convocar 5 especialidades de facultativos especialistas de áreas que no habíamos convocado debido a la tasa de reposición y que pertenecen a las especialidades de angiología y cirugía vascular, 4 plazas, aparato digestivo y gastroenterología, 13 plazas, cirugía general, 35 plazas, nefrología, 13 plazas y oncología médica, 11 plazas. Estas especialidades que les acabo de comentar se publicarán y se convocarán a lo largo del año 2018,
Probablemente el examen se realice en el segundo semestre del año 2018. El segundo aspecto aprobado en Consejo de Gobierno es el decreto por el que se crea y regula el registro de casos de agresiones a profesionales del sistema sanitario y de los centros sociosanitarios de Extremadura. Es un decreto que viene a desarrollar en un artículo concreto la Ley 11/2015 de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público y Centros Sociosanitarios de Extremadura y nos permitirá registrar los actos de agresiones para tomar las medidas de toda índole, medidas fundamentalmente preventivas, medidas para afrontamiento no solo de la víctima, sino también de todo el sistema sanitario, y una tercera medida para estudiar dónde se producen de forma mayoritaria esas agresiones para, ya les digo, prevenirlas. Es una novedad legislativa la que corresponde a este decreto y permitirá conocer, sin duda ninguna, los casos de agresión que se producen en esos entornos con más profundidad. Por mi parte, nada más, consejera. Gracias, consejero. Empezamos con las preguntas, si les parece bien. Buenos días, consejero. Sobre este último punto, ¿cuál es la tendencia? ¿Hay más agresiones, menos? El Observatorio de Agresiones a nivel estatal, que lo lleva la Organización Médica Colegial, y estamos hablando solo de médicos en este caso, es que hay una tendencia creciente en el total del país y también en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Por eso es necesario que encontremos cuáles son los entornos donde se producen el mayor número de agresiones, aunque estimamos que es en las zonas de urgencia, aunque estimamos que es en las zonas donde se atienden a pacientes con determinados trastornos de conducta, pero evidentemente necesitamos tener un registro más exhaustivo de estos casos para saber dónde tenemos que poner el énfasis en la prevención y también las medidas de seguridad necesarias. Sí, una duda, consejero, sobre la nueva plaza adicional en la 1837 que ha dicho. En marzo se hará otra convocatoria. Una persona que esté ya inscrita permanecerá inscrita. Vale. Sí. La idea es que, como vamos a acumular convocatorias, como vamos a acumular plazas, pues para que la gente que no se presentó o no echó la instancia para solicitar adscribirse a esa convocatoria, que lo pueda hacer en un nuevo periodo que abriremos, ya digo, en marzo de 2018 con casi toda seguridad. Y en esa nueva convocatoria irían las 5 especialidades nuevas que se incluyen, ¿no? Sí. Yo otra cuestión, no tiene nada que ver con esto, pero hoy se inicia un juicio contra el SES de una familia cuyo niño de 2 años murió hace 5 años en el materno. Y bueno, piden de alguna manera responsabilidades al SES porque creen que no se le atendió adecuadamente. También hubo un problema con la autopsia. No sé si puede usted valorar de alguna manera. Ninguna valoración. Cuando las reclamaciones han pasado de la vía administrativa a la vía judicial, respetamos lo que diga la justicia al respecto. No tengo nada que añadir. Estaremos a lo que diga la justicia, como no puede ser de otra manera. Buenos días. Yo quería preguntar también a la portavoz sobre otro asunto. Los partidos de la oposición han pedido a la Junta que haga algo o que tome alguna iniciativa en el caso del cierre de ventanillas del Iberbank. No sé si la Junta ha pensado algo al respecto o hay alguna valoración, alguna respuesta. La Junta de Extremadura no tiene una competencia sobre los bancos, que no dejan de ser empresas, pero la Junta de Extremadura sí tiene opinión. Y la opinión es que nos parece muy bien que haya distintos alcaldes, me da igual de qué fuerzas políticas, que quieran preocuparse porque sus vecinos puedan estar bien atendidos. Y la Junta de Extremadura, la consejera en materia de Hacienda, está teniendo las conversaciones pertinentes para preocuparnos por esta cuestión, porque más allá de las competencias que tenemos cada uno, pues evidentemente nos preocupa esta situación y ya le digo, nos parece muy bien
que los alcaldes protesten para no quedar, bueno, pues a las personas más mayores sin un servicio fundamental. Ahí también están teniendo un papel importante los dos presidentes de Diputación y, por tanto, la Junta de Extremadura está contribuyendo a la búsqueda de soluciones que están haciendo los alcaldes y las dos diputaciones provinciales. No, solamente una duda. En el caso propiamente dicho de la Junta, a estos 33 ayuntamientos ya han dicho que van a dejar de operar con Liberbank si finalmente se cierran las ventanillas. En el caso de la Junta, como medida de apoyo, ¿se dejaría de operar con esta entidad? Permítame que distinga lo que es una medida de apoyo de lo que es otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que respetar lo que cada mandatario municipal quiera hacer, pero la Junta de Extremadura está en la búsqueda de soluciones y, por tanto, un posicionamiento de esas características que usted me pregunta no vendría a buscar la solución, vendría a todo lo contrario. Por tanto, hay que tener cierta calma y sosiego ante una dificultad como esta para que el papel de la Junta de Extremadura siempre contribuya a buscar una solución que tiene el fin último y es que los ciudadanos estén atendidos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.